programa de endocrinología de la Universidad Nacional. Hoy les traemos un caso clínico que nos pareció bastante interesante, especialmente en la parte final de la evolución clínica y paraclínica de esta paciente. Entonces, pues empecemos. La paciente es una paciente femenina de 64 años de edad, natural y procedente de Girardot, Cundinamarca, pensionada de Bavaria. El motivo de consulta de la paciente son edemas y la enfermedad actual eran 5 meses de edema facial asociado a sensación de calor, insomnio, aumento de peso aproximadamente de 6 kilos no relacionado con cambios en el estilo de vida, aparición de líneas violáceas en el cuello, cifras tensionales elevadas y cifras glucométricas elevadas. En cuanto a los antecedentes patológicos, hipertensa, enfermedad renal crónica estadio 3A, hipotiroidismo primario diagnosticado en 2015, una bronquiectasia impactada en estudio por neumología y migrana. De antecedentes farmacológicos, tomaba levotiroxina 25 microgramos todos los días, hidroclorotiazida 25 miligramos al día, losartán 50 cada 12 horas, amlodipino ocasional y la última semana previa a la consulta había empezado a tomar metformina 850 miligramos con el almuerzo. De antecedentes alérgicos, ninguno. De antecedentes quirúrgicos, una cesárea y una histerectomía. De antecedentes ginecológicos, la fecha de última menstruación había sido hacía 20 años por la histerectomía. Y de antecedentes familiares, una leucemia amiloide aguda en el hermano y la hermana falleció por SEA de mama. A la revisión por sistemas, en los síntomas generales refería astenia y dinamia, psiquiátrico refería a sensación de ansiedad, cambios de comportamiento, irritabilidad e insomnio. En los cardiorrespiratorios ninguno llamativo y en la parte urinaria tampoco ningún síntoma llamativo. En el examen físico inicial encontramos una paciente con una tensión de 135/75, frecuencia cardíaca de 110, peso de 67 kilos, índice de masa corporal de 27, llamaba la atención fases de luna llena, unas máculas de aspecto lineal menores de 1 centímetro, violáceas localizadas en la cara anterior del cuello, no estrías, el panículo adiposo moderado, no se encontraron masas y se encontraron equimosis en los brazos y en las piernas. Un resumen de los hallazgos relevantes, aquí llamativo, los psiquiátricos, la sensación de insomnio y de ansiedad, la parte general y sistémica, la astenia y la dinamia, los hallazgos en piel, las líneas violáceas, la ausencia de las estrías, las equimosis, y en la parte metabólica el aumento de peso, las cifras tensionales y las cifras glucométricas elevadas. Cuanto a los exámenes de laboratorio, teníamos un potasio en 3,4, un sodio en 144, una glucosa en ayunas de 108, una postprandial de 152, un cortisol AM en 290 nanogramos por mililitro, IPM en 271, una ACTH en 83.6, un colesterol total en 226, con un LDL en 130, unos triglicéridos en 124. Una TSH normal de 2.65, un cortisol libre en orina de 24 horas de 339.9 microgramos en 24 horas, en un volumen de orina de 1500 mililitros. Otro cortisol AM en 243, un cortisol 8 horas post-supresión con dexametasona de 1 miligramo de 221 y 243 nanogramos por mililitro. Una hemoglobina glicosilada de 6.9, una glicemia en ayunas otra en 183 y otros dos electrolitos normales, un sodio y un potasio. Teníamos un par de imágenes, un par de... No, quiero preguntarte solamente por curiosidad. Vamos a contar todo el caso primero y luego podemos hacer discusión. O podemos hacer pausas, como usted quiera, doctor. Podemos hacer las pausas para hacer como el análisis de los paraclínicos. Sí, haz una pausa y discutamos. Listo. Entonces terminemos las imágenes y podemos hacer la primera pausa. Sí, por eso es lo que te preguntaba. Usualmente no hacemos imágenes hasta no tener un distanciamiento de los textos. Creo que lo ha cambiado. No sé si los doctores ¿Tienen algún concepto inicial? Sí, yo pues me llamaba la atención esas coloraciones, esas líneas violáceas que decías que tenían en el cuello. Entonces pues quería si me explicabas un poquito más de eso, porque digamos que ese pedacito de no estrías, eso no lo había visto yo en mi caso, entonces me llama la atención eso por un lado. Lo otro que me parece interesante es ese cortisol AM que está ahí solicitado, que digamos que quedo yo ahí, la verdad, un triste perdido con ese cortisol AM. Entonces también, si me puedes como ayudar a enfocar, obviamente yo esas líneas moradas yo las había tomado como si fuera que no es la localización inicial de la patología que uno piensa con ella, habla de hipertensa, tiene un potasio que como está ahí está justo
En el límite. En el límite, sí. Sí. Las fases de luna llena, hipertensa, ese potasio 3-4, entonces como que ya uno empieza a tener cosas, pero digamos que ya ahorita con lo que nos dices que nos queda, como que pues toca seguir pensando. Bueno, voy a sacarlo de los... Ese paciente, nosotros lo vimos inicialmente remitido por un nefrólogo. Sí, un nefrólogo. El nefrólogo, pues, le llamó la atención las fascias, ¿cierto? Unas estrías violáceas, como parecía la del descrito. Usted ya sabe, ¿sí? Pues él, sus conocimientos le aportan un cortisol. Por eso está el cortisol así, que, así como sueño, que usted le llama la atención, ¿cierto? Sí, señor. Yo voy a preferir que trajéramos todo lo que tenemos. Pero hay que aclarar que un pedacito inicial que ellos no saben escuchar bien, porque él tenía esos tipos de cosas. No tiene la culpa. Cuando tú dices que estadio 3, la tasa de filtración, ¿cuánto tenía creatinina? Ese resultado lo omitimos de ahí, pues no lo consideramos relevante para el caso. Claro. Pero la creatinina de ese paciente no cuadra para una tasa de filtración 3 Porque es que si tiene una tasa de filtración por debajo de 30 gramos cortisol, es no fiable, eso es verdad, pero finalmente decidimos omitir ese resultado de la creatinina, que lo enviamos en el archivo que a todos les llegó, pero no cuadraba con el estadio de estadio de enfermedad renal. Pero así venía la remisión. Sí, ella venía remitida con todos estos parámetros. O sea, esto fue lo que se vio en la primera consulta cuando llegó la paciente la primera vez. Entonces, realmente hay... ¿Cuál sería el diagnóstico? Yo, sí, digamos que hasta ahí lo que uno piensa es en un hipercortisolismo. Entonces, digamos que nosotros empezar a mirar, tenemos un cortisol que creo que estaba bien 24 horas, que estaba elevado, pero no lo veo bien en esa diapositiva, pero bueno, sí estaba ahí. Ahí estaba, entonces estaba de 339 con un rango normal de 51 que nos daría, no sé, como 6 veces, sí, 6 veces el valor normal más o menos. ¿Eso lo pone leve o severo? Severo, sí, es un hipercortisolismo severo. Sí, tenemos una ACTH que también la vi por ahí que estaba bastante elevada, 83. Y digamos que ya empieza uno ahí a tener como esas cositas. Tenemos un examen inicial de cortisol elevado en 24 horas, que nos fue, digamos que tener ahí como un segundo de eso, tenemos una ACTH que salió súper alta. ¿Y había un cortisol post-DHP? Bueno, un cortisol post-DHP, así que entonces ya tenemos las dos. Aquí están los valores en microgramos por decilitro. Sí, Es el valor de referencia. Y ese es alto, muy alto. muy alto. Entonces, tendría un hipercortisolismo severo por síndrome de Cushing y de una vez ACTH dependiente, ¿cierto? Exactamente. Y entonces, ¿cuál sería la primera? ¿Alguien haría un segundo test? Pues, ¿de acuerdo? Normalmente pedimos 2 cortisoles en la orina, pero ya que creo que con 6 veces, pues, la idea de hacer los 2, por si acaso en el primero no sale, por aquello de la tasa de filtración superior baja, pero cuando sale 6 veces más el límite superior, así tenga 30 de tasa de filtración, es confiable, elevado y severo, ¿cierto? Entonces ya tiene 2 pruebas en mecanismos diferentes de detección que confirman el hipercortisolismo, lo que llama Cushing, y entonces lo medimos la CTH, sale elevada, más de 15, entonces con eso ya es dependiente de CTH, ¿cierto? O sea, aquí ya tendría un síndrome de Cushing dependiente de CTH, y la primera causa de eso es Una enfermedad. la primera imagen sería. Queríamos parar ahí, pues para hacer la academia, porque si no, nos botas todo el cuadro Pero Listo. yo quería decir algo más y es esos valores tan elevados de ACTH, muy elevados, entonces como que sí hay que obviamente que empezar a mirar hipótesis, pero con esos valores digamos que buscar otro lado. sí, claro, Sí, sí, y la hipocalemia, y la hipocalemia. ¿cierto? Entonces hipocalemia, hipertensión, con esas pruebas no dice, bueno, está severo, o sea, la primera causa por epidemiología es la hipo, pero está severo, ¿no es cierto? Está severo, o sea que sí, no hay que dejar de tan nuestras dos cosas. Listo. Entonces, la señora también nos llega a la primera Te voy a consulta. preguntar a ella, es que no vi la cosa, aumentó de peso, pero parte del examen físico revisa aquí un poquito. ¿Ustedes no tomaron una fotito de ella o algo así? No tenemos fotos de ese momento de ella. Lastimosamente, cuando ella llegó a la consulta yo no estaba, entonces no tenemos imágenes, pero Y el doctor Franco no tiene celular.
Es que no pensamos que fuera a ser el caso clínico de esta ocasión, doctor. No, es que no tenga equipos, ¿no? Sí. ¿Y estaría hipotrófica la parte muscular? No, No estaba completa. digamos que desde el punto de vista clínico sí sugería un poco el síndrome de Cushing de entrada, ¿sí? Un poco. Obvio, vino con todas las pruebas, bueno, las de supresión y todas las cosas, el signo 8, la cortisol, pero vino con eso y con la TH elevada, yo la miraba y decía, sí, eso tiene algo de Cushing, ¿sí? Pero y esas pruebas, después se le pedí el resto, ¿listo? O sea, no era para publicar desde el punto de vista de que fuera un Cushing, desde el punto de vista afectivo, ¿ok? Pero la cosa evoluciona de una manera más extraña. Estaba hipertiroidizada. Piensa que la Sí, le había cambiado un poquito. ¿Sí? que la paras un poco, Los tobillos. sí, pero esa cosa sí, listo. Perdón, yo. Hay otra cosa interesante y es la frecuencia cardíaca, ¿no? Que no sientes como que vamos por un pushing, que está por los ustedes, con el cortisol muy elevado, con una intensidad muy alta y estaba ahí como que panicada. Que también para tener Listo. Entonces continuamos. Ya después de los paraclínicos, nos llega a la consulta con este par de imágenes. Un TAC de tórax de 2016 llegó con 3, realmente llegó con 4 TAC de tórax. Pusimos los más relevantes. El primero, que fue en 2016, mostraba una bronquiectasia impactada del segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. La tiroides en ese TAC, según el radiólogo, se veía deformada y comprimida por múltiples masas de tejido blando que lo rodeaban. El último TAC que nos trajo era de 2019, de hacía más o menos un mes, mostraba el nódulo apical de densidad de partes blandas y tejido blando, sin calcificación, de contornos bien lobulados, ovoide de 21 por 7 milímetros, adenopatías en todos los espacios mediastinales menores de 10 milímetros. Los otros TACs eran similares, los de 2017 eran los dos similares al de 2016. Mostraban una bronquiectasia impactada, solamente que no referían esos cambios en la tiroides. Era como lo que tenían de imágenes en esa primera consulta. El primer concepto que se dio en endocrinología es lo que ya hemos hablado. Se hizo un diagnóstico de síndrome de Cushing por el cuadro clínico compatible por 3 pruebas que confirmaban el hipercortisolismo bioquímico. En contexto de la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que no suprimió el cortisol y la ACTH elevada, se sospechó un origen hipoficiario, y con estos resultados se le solicitó un test de supresión con dosis altas de dexametasona, con 8 miligramos, y mediciones de cortisol y ACTH respectivas en un laboratorio de referencia. En la segunda valoración nos llega la paciente más o menos un mes después, el 20 de junio, y en la parte clínica nos refiere persistencia de la ansiedad, persistencia de las cifras glucométricas elevadas, le había iniciado otro médico sertralina para el manejo del trastorno de ansiedad, y en paraclínicos nos mostraba una glucosilada en ascenso, un cortisol basal de 26.9 microgramos por decilitro y un cortisol post-dexametasona de 14.5, una ACTH de 92, y en este caso ya nos traía la resonancia contrastada de silla turca con un microadenoma hipoficiario izquierdo de 4 milímetros. Esa es la imagen de la resonancia de la paciente. Realmente hacer el diagnóstico de ese adenoma fue bastante difícil. Inicialmente el radiólogo no veía la lesión y finalmente se llegó a la observación de que el adenoma estaba localizado un poquito lateral de la hipófisis en el lado izquierdo y estaba localizado acá y medía aproximadamente 4 milímetros. Fue realmente bastante complicado hacer el diagnóstico de ese adenoma y tocó revisar con bastante cuidado la resonancia. Con el radiólogo. Sí. ¿Cuánto en el equipo? Uy, doctor, no sé. No sabes que no. Eso es una. Está bien arqueada. No está. Y de hecho se veía como un artificio que parecía un adenoma, pero pues adenoma. Sí, no, la vida Operación para todas las sillas. Pues es que se ve casi igual que uno de los. ¿Tienen más cortes? Traje solamente este que era el más representativo, que fue el que nos mostró el radiólogo cuando hicimos la revisión. Tengo la resonancia, pero pues... Está por fuera de la. Sí. Bueno, no es claro eso. Estoy hablando con el neuroradiólogo, ¿sí? Y el tipo también patico, que si no tuvimos que repetir
¿cierto? Sí, porque la otro estudio que traía era como mala calidad. Entonces lo hicimos ya en el hospital y lo hizo Alfonso, sí, ahí, y lo único que se encuentra es eso. ¿Okay? No es más, no hay nada más. No hay una hiperplasia de foco. Ese fue el hallazgo imaginológico que se encontró. Claro, lo preguntaba porque ya adelantando un poco, digamos, en las especulaciones, cuando uno tiene un Cushing tan severo como ese y tiene una STH tan alta, y uno ve la hipófisis hiperplásica, pues piensa que tenga un tumor producto de SDH, ¿cierto? Y eso da pues, un comportamiento en las pruebas bioquímicas igualitico al central, ritmos en los petrolos, pero con hiperplasia de hipófisis. Un ectópico que busca STH. Pero cuando no hay mucha hiperplasia. O sea, claro, no, pues digo, que si hubiera hiperplasia, sí, como es un solo corte el que vemos acá, pues uno lo ve. Sí. Cuando es productor de ACTH, pues las pruebas en general salen para periférico y la hipófisis no es hiperplasia, ¿cierto? Pero es que es un artificio fotográfico, se amplió para que viera el porque si no, no lo veía. Con esos resultados, en la segunda consulta por endocrinología, se consideró que el delta del descenso de cortisol con las dosis altas de dexametasona era del 47%, y dado pues que no superaba el 50% y que era discrepante con el hallazgo imaginológico, entonces se solicitó un cateterismo de senos petrosos inferiores. ¿Podemos comentar? Sí, claro. ¿Alguien tiene un comentario? Para la administración de dosis eso es para considerar que ahí en ese momento, si no suprime, hay que empezar a considerar que no sea un lector. Si se queda menos del 50%, es. O sea, perdón. Si es menos del 50% que suprime, toca pensar que haya un lector. 85%. No es tan bueno, ¿no? Como el 80%, pero digamos que dentro de los exámenes que se tienen para identificar, digamos, la causa de la dependencia de STH, si es un adenoma, si es central o si es ectópico, está el que tenemos a la mano, que es este también, el test de estimulación con CRH, que tiene un punto mejor de especificidad, que ya digamos el IDEA positivo, pues es prácticamente casi el 100%, pero este también lo deja en la misma edad, no es el mejor. Las veces que hemos revisado el seminario, realmente el rendimiento diagnóstico es más bajo de lo que usualmente pensamos. Está entre el 50 y el 60%, o sea que eso es como tirar una moneda, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de las veces nosotros ya lo estamos omitiendo. Tiene que el paciente tome 11 pastillas de tablurenia a las 11 de la noche para luego quedar en las mismas. Lo que pasa es que estamos en una institución donde tenemos más disponible ¿cierto? Pero para los demás seguramente se podrá seguir utilizando, pero lo que quiero llamar la atención es que no es tan confiable como usualmente pensamos. 80% sería muy bueno. El cateterismo es 90%, ¿cierto? Pero cuando uno revisa los estudios originales no es tan bueno, no pasa del 60%, uno queda en las mismas. Me preocupa que con ese tag sean muy temerarios de meterse en una cosa que está por aquel lado. Bueno, sería muy interesante ver qué ven, porque eso no nos suena hacer ¿No? ¿El cateterismo? Pues sí, es una cosa que al lado, donde está la silla turca, que es una cosa como 1 centímetro de la silla turca, ¿no? Pues está loco el asunto. Un paciente que no ha sido intervenido, digamos, la vascularización no está cambiando. Sí. En pacientes que no han sido intervenidos, pues la vascularización es la misma. No, digo, es por la globalización para acá, un pecto. Pero no está deformando la vasculatura, ¿no? Sí, exacto. Uno diría, cuando el radiólogo dice, mira, aquí tiene Sean arteriovenoso, que tiene malformaciones vasculares. Es interesante ver las radiografías. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el cateterismo de senos petrosos se llevó a cabo el 25 de julio de este año. Se pasaron los catéteres por las venas yugulares, se hizo una venografía para confirmar pues, la posición, estaban los senos venosos permeables, se logró cateterizar selectivamente ambos senos petrosos inferiores y después se procedió a tomar 6 muestras basales para prolactina y ACTH. Se hizo
una administración de un bolo de 10 microgramos de desmopresina, y posterior a eso se tomaron las muestras de senos petrosos y de vena periférica a los 3, a los 5, a los 10 y a los 15 minutos de ACTH, y se enviaron las muestras al laboratorio. Entonces el resultado de este cateterismo de senos petrosos es el que ven acá en estas tablas. Estos son los valores de prolactina de seno petroso derecho e izquierdo y vena periférica, valores de vena periférica basal a los 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Estos son los valores de CTH seno petroso izquierdo y derecho. El cortisol que se tomó en ese momento, pues el cortisol basal de vena periférica está en 6.35 microgramos por decilitro, que vale la pena recalcar que pues no había posibilidad de enterarnos de este resultado antes de continuar con el procedimiento. Entonces realmente el procedimiento se hizo durante normocortisolismo, no durante hipercortisolismo, y los resultados por este motivo pues salieron bastante pues dudosos. Entonces, en cuanto a la prolactina, en el seno petroso izquierdo nos salió elevada de 639, comparado con la vena periférica, pues esta relación daba mayor a 1.8. El único valor, se tomó este valor para hacer la tasa, la diferencia entre el seno petroso izquierdo y la vena periférica, de 209 y 207. Eso nos dio mayor a 3. Entonces, en cuanto a la lateralización, parecía lateralizar hacia el lado contrario, hacia donde estaba localizada la lesión. Sin embargo, pues se dejó el siguiente concepto. Este fue el cateterismo que se realizó en el hospital. Un poquito en el cateterismo. ¿Lo hicieron en el hospital? Sí, señor. Entonces, doctor Nairo. Sí. El concepto es que quedó perfecto lo que ya está. Sí, teníamos dudas. Sí, y se le pidió que revisara otra vez la imagen. ¿Puedes devolver ahí los valores? Claro. La relación basal. La relación basal de prolactina, No. de vena periférica. Cuando hacemos la comparación, En los basales, sí, el valor más alto es el derecho, que es Ajá. 13. Y la vena periférica 7.3. ¿Cuánto da? Da por encima. O sea, no, ¿cierto? En el basal no. ¿Cuánto En el es basal no. ¿El punto de corte cuánto es? 2. 2. Sí, no. Y luego uno coge el valor de más estímulo, que sería el. Y el periférico no sube ninguno, solamente hasta los 15 minutos. ¿Y la prolactina participa? Y la prolactina, entonces seno petroso derecho 39, izquierdo 369 y vena periférica 46. ¿Para qué sirve? La relación pues sirve para mirar la confiabilidad de la prueba. En teoría, si la relación de la prolactina basal da mayor a 1.8, se consideraría que la prueba es confiable y pues que los catéteres sí quedaron y que la muestra que se tomó es de hipófisis. Es central, ¿cierto? Sí. O sea, que el derecho te da como. Digamos que en el derecho no alcanzaba a dar, pero en el izquierdo sí nos daba mayor, a 1.8. Entonces, pues, ¿Tú sabes cuál es la utilidad del cateterismo para lateralizar? Es decir, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de eso? uy, doctor, Incluyendo cuando se hace la corrección por prolactina. Más o menos. Un porcentaje. Entre 50 y 55. no tengo ni idea. ¿Sabes? ¿Cuánto es el rendimiento del cateterismo para decir que es derecho o izquierdo? ¿Cuánto? 50%. O sea, volver a tirar Tiene una moneda. Pero lo interesante del cateterismo no es que nos diga que si es el de llave de la sino que si es central o si es periférico, ¿cierto? Uno en un periférico lo que hubiera esperado es que se empiece a aumentar esa periferia. Eso lo vemos en los que incluso tienen comportamiento que se parece al central en las pruebas iniciales y que luego se sube, pero ahí no subió para nada, ¿no? Y un solo valor subió a los 3 minutos y luego se bajó. Bajó rapidísimo, ¿no? En 2 minutos, sí, otra vez. Todas las muestras fueron refrigeradas, el residente estaba ahí con hielo y se le corrió. Sí, sí, señor. Estaban refrigeradas, los tubos fueron bien marcados, se llevaron al laboratorio. Eso se hizo muy juiciosamente, todo el procedimiento de hacer el cateterismo. Por eso pusimos pues en la diapositiva cómo se hizo. Entonces, por ejemplo, el de 109 a los 5 minutos del derecho, También, porque no lo subrayaron en amarillo. Cogimos este valor como para hacer pues el valor más representativo realmente. Por eso se resaltó este valor en amarillo. Pero sí, 109. Lo que pasa es que en el lado derecho la prolactina pues no era confiable. Por eso escogimos en el lado izquierdo el valor más representativo. Pero quiero buscar la lateralidad, entonces no nos sirve
no sirve para tener. Porque el derecho no nos da nada, no nos va a dar nada. No, porque no le van a creer. Tal cual. Sí, o sea, la utilidad no es parecida. Así estuviera bien hecho, sigue siendo 50%. ¿Cierto? Entonces, pero lo interesante es que sirve para central. Al menos un valor del Para derecho. estar seguros. Que el derecho está, digamos, un poquito más abajo y por eso la prolectina es casi parecida a la periférica, pero con todo se estimula también central. Con todo y eso. Con todo y eso sí se estimula. Simplemente en la hipófisis pues debe haber algo que se estimula cuando uno presiona y cuando uno hace CTH. Lo que sí es muy raro es que se baje de 209 a 17 en 2 minutos. Pero pasa. ¿Cierto? Y, o sea, no es culpa de Pelo que no le puso hielo. Todo lo que usted decía entonces con el estímulo, no lo que debería ver si estamos pensando en periféricos que empieza a elevar la periférica. Lo hemos visto en un par de, en 3 casos que tenemos que se parecían, o sea, que parecía origen central todas las pruebas y luego resultó ser un neuroendocrino del pulmón, pero uno miraba las periféricas y empezaban a subir y al minuto 10 están mucho más altas que central. También se estimula. Y acuérdense que los neuroendocrinos pueden tener receptores para desmopresina. Esto tampoco, después decía que no es 100%, es 90%, porque hay un porcentaje de pacientes con neuroendocrinos que también se estimulan y incluso en funciones de TH, luego del estímulo. Listo. Estas imágenes del cateterismo. Listo. Y esta fue la última valoración que tuvimos por endocrinología este mes, el 12 de este mes. La paciente llegó con mejoría franca de la sintomatología, sin equimosis, sin las líneas violáceas en el cuello, había perdido 3 kilogramos, el índice de masa corporal nos dio 27, no tenía ya los edemas, ya no tenía la fases de luna llena y llegó con estas cifras tensionales. Y le hicieron con vasopresina en lugar de desmopresina. Sí. Eso pasó una vez en una clínica reconocida, utilizaron en lugar de desmopresina, utilizaron vasopresina. Buen tratamiento. Buen tratamiento. Bueno, y lo que se consideró en esa última valoración por endocrinología era que era un hipercortisolismo endógeno dependiente de ACTH con un microadenoma hipofisiario izquierdo de 4 milímetros, que el cateterismo tuvo una relación mayor a 3 en esos valores que ya comentamos, que no lateralizó, y dado que los síntomas mejoraron y que los niveles de cortisol y ACTH volvieron a la normalidad, se dejó como diagnóstico interrogado un síndrome de Cushing cíclico. Se solicitó un nuevo cortisol en orina en 24 horas, cortisol AM, cortisol post-DEXA, T4 libre y control con resultados. Quería mostrarles el día de hoy el resultado del cortisol en orina en 24 horas, pero la paciente se lo entregan hasta el martes, entonces no sabemos en qué va lo del caso clínico. Ese paciente, la última vez que yo estaba en la puerta del consultorio, yo lo que entonces me dijo, doctor, es que si es que yo soy la paciente de Cuchi. Por Cuchi. La había desaparecido. ¿Okay? Entonces, una cosa mágica con unos niveles nunca antes vistos. Cosas que llaman la atención, que a mí, o sea, primero los niveles de cortisol están lo suficientemente altos y la expresión para producir hipocalemia significa que toda la base de si les da dos, los niveles son muy altos como para que sea tan cíclico y para esa clínica como tal. Me llama la atención es las masas que comprimen la tiroides, cómo se estudiaron y la bronquiectasia que está impactada de tanto tiempo, cómo se estudió, porque igual están descritos carcinomas en los libros que producen CRH. Lo otro es. Hay una masa que se ve para un lápiz. Es que la pulmonar cambió. no ha cambiado, esa masa no ha cambiado. Pero la tiroides era diferente. Lleva 5 años con esa masa, o sea, olvídese de su carcinoma. No, y los no se curan. Lo que quiero llamarle la atención, yo sé que usted es presidente, ¿sí? Pero Yo soy R25. Ay, me parece que es demasiado ese cortisol que para eso no, en el Cuchi no vale. Cualquier cosa puede suceder. ¿Vamos? Entonces, eso.
pero iba a preguntar una cosa. Los síndromes de Cushing cíclicos, la mayoría se deben a receptores ectópicos extraordinarios, o sea que son ACTH independientes. La revisión que hicimos, la enfermedad de Cushing es la más frecuente. Pero tú vas a hacer una revisión del tema. Sí, sí. Ya usted me corregirá si tiene algún dato adicional, pero sí, ya, ese era nuestro caso clínico. Ya vamos entonces a proceder con la revisión. Así que es apasionante. Y bueno, Claro, sí. No, desgraciadamente, debíamos haberle traído ustedes el cortisol y el cortisol de ahora, porque no se lograron encontrar. Ese lleva un poquito realmente. Ese cortisol que estaba allí que aparece allá abajo. Era el del día del cateterismo de senos petros. O sea, ya estaba. Se lo fue a ofrecer. No, Sí, claro. No, Claro, pero. Y ya había empezado a reducir el juguete. Sí. No sé quién fue el que me hizo esa apunte cuando empezaron haciendo Diana. Sí, yo Pero están haciendo cateterismo. Usted ya no tenía cara de. No, ya no tenía cara de ¿Ya no tenía qué? Ya no tenía cara de ¿De qué el cortisol estaba bien? Sí. Y no entró en insuficiencia, o sea, la señora no hizo clínica de insuficiencia. No hizo síntomas. Ella decía que los síntomas venían mejorando, que lo de las manos persistía un poquito en la pigmentación de las manos, pero el resto venía. Ella decía, no, mire, es que, porque yo la conocí por primera vez ese día de procedimiento, fui a saludarla ya a la sala de procedimientos. Me decía, es que usted no me conoce, pero es que yo realmente tenía la barriga, tenía la cara, pues, la mirada, yo le decía, pero bueno, hagámoslo. Digamos, y en la última consulta, interrogándolo para atrás, ¿tenía una historia de periodicidad más? No, esa fue la primera vez que debutó con esos síntomas. Antes no. No viene siempre con una compañía que me rogaba que veía alguna tema que estaba insoportable la señora. Así ya la última vez dijo, oye, esto es maravilloso, es que se le error también desde el punto de vista psiquiatra. ¿Y eso fue cuánto el periodo de revisión? ¿Cuánto tiempo más o menos? Eso empezó como en mayo y más o menos en 3 meses. Porque es que, o sea, Sí, y el coaching cíclico me llama la atención es que el coaching cíclico, bueno, para poderlo captar, me tocaba hacer mediciones de transmisión de cortisol, tenía que estar, muchas veces se hacían más de 2 niveles de cortisol con intervalos de diferencia un espacio y tiempo que no recuerdo cuál fue en esos momentos, pero por el antecedente que ella tiene de una diabetes que empezó con una hemoglobina de 6,5 a una hemoglobina glicosílica de 7,3, nos habla de 3 meses de exposición a corticoides altos. Y eso sí, con un síndrome de Cushing cíclico de 3 meses. ¿Cuántos has visto? No sé, profe, No, yo pregunto, escuchen. Hable. Yo quería decir otra cosa, ahí había unos valores de aldosterona que me llamaban la atención también, que yo perdido ahí con los valores de aldosterona, porque le daba 29, le daba menor a 30. Igual, esos valores los omitimos, pues porque no los consideramos relevantes para el caso, sí los mandé en el archivo, pero eso los tomó el nefrólogo. Porque no, es que yo, la verdad, cuando empecé a ver que daba justo ahí también, como justo el 29 punto ahí, empezaba a mirar qué tienen las dos. Además no sabemos porque ella venía antes con tiacida y todos no sabemos el contexto, la toma de los exámenes, la preparación, sí, claro, preferimos no tomar eso. ¿Y cuánto ha pasado del cateterismo? Se hizo el 25 de julio. Sí, es que vamos por un mes, porque ya no hay tiempo, si fuera cíclico cada 3 meses no había tiempo de que vuelva a hacer el segundo brote. Bueno, Y listo. se despigmenta también, o sea. Pues sí, esto es una primera vez que veía, ella me decía que las manos seguían algo de color, sí, que iba mejor en el resto de cosas. No sé si cuando el profe la vio. Está bien. Sí. Así como vamos a ver, es el coaching cíclico, es igual que el coaching en el sentido de que es todo puede ser inesperado. Lo único es tener pilas con eso. Y no dejarse de tratar. Y que estar en un hospital donde se puede hacer todo lo que tocaba. Y si usted dice que es coaching cíclico, pues tendrá que observarlo un tiempo, mucho tiempo. ¿Sí? Y si piensa que es coaching y no le salió las cosas, pues hay que repetirlo de nuevo. Y igual. ¿Listo? Listo.
Bueno, entonces para hacer la revisión de tema al respecto del caso clínico, primero en cuanto a la parte clínica, nos llamaba la atención pues, que en el síndrome de Cushing puede sobrelaparse o sus manifestaciones clínicas pueden ser muy similares a muchas otras enfermedades, especialmente puede ser bastante similar al síndrome metabólico. Ambas tienen el sobrepeso, el panículo adiposo abundante, la fase de luna llena, la hipertensión e incluso la hiperglucemia. Lo del síndrome de Cushing teniendo algunos otros hallazgos discriminativos, pero pues para diferenciarlos, entonces hay en 1947 este autor publicó por primera vez los efectos antianabólicos del cortisol, que básicamente se traduce en tres cosas: 1, la osteopenia; 2, la piel delgada; y 3, la equimosis en piel. Cada una de ellas tiene un LR, la osteopenia o osteoporosis de LR de más 18, la piel delgada de más 116 y la equimosis en piel más de LR positivo de 4. En cuanto a la epidemiología de Cushing, como para recordar las causas, la principal es el iatrogénico o exógeno. Estos son datos en Estados Unidos, más o menos 10 millones de personas en Estados Unidos utilizan corticoides y pueden estar a riesgo de tener el síndrome de Cushing. La segunda causa sería la enfermedad de Cushing. En Estados Unidos son más o menos 5 a 25 por millón de personas por año. La tercera causa es la secreción ectópica de ACTH. Se cree que esta puede ser incluso más frecuente, aunque es subdiagnosticada. En Estados Unidos se calcula una incidencia de 300 casos nuevos por año. Y la última causa es la adrenal endógena, que puede ser causas benignas como carcinomas o causas malignas como adenomas o causas más raras como la hiperplasia macronodular o la enfermedad nodular pigmentada. Hicimos estos datos, cogimos la población colombiana en 2018 según el DANE, que son 48 millones de personas. De estas 48 millones de personas, según la encuesta ENSIN de 2015, el 56% tienen sobrepeso, y de estas personas que tienen sobrepeso, más o menos el 20%, por redondear el valor, son obesos. Si hacemos el cálculo sobre estas 48 millones de personas en Colombia, más o menos en Colombia hay 9.600.000 obesos, y esto es un dato de literatura internacional que dice que más o menos el 10% de los obesos podrían tener síndrome metabólico relacionado con la obesidad. Es decir, que estas 9.600.000 personas, 960.000 personas podrían tener ese síndrome metabólico relacionado con la obesidad. Y la literatura internacional dice que pueden haber 75 casos de Cushing no diagnosticado por cada millón de personas. Es decir, un caso de Cushing no diagnosticado por cada 13.000 personas. Si hacemos la estimación matemática y calculamos este 1 en 13.300, nos daría una prevalencia para Colombia de 0.00075 casos de Cushing en estas 960.000 personas para Colombia. O sea, un 0.075% de las personas con síndrome metabólico relacionado con la obesidad podrían tener un Cushing. En Colombia, casos reportados hay muy pocos y la prevalencia no es muy claramente establecida, pero este artículo que se publicó en 2016, cogieron en Medellín en el Hospital San Vicente Fundación, que es un hospital grande de referencia. Entre 1986 y 2010, es decir, en un periodo de 24 años, se encontraron 30 casos únicamente, más o menos 1, máximo 2 casos por año. Entonces ahí concluimos que el síndrome de Cushing, si bien existe, es raro y pues tiene una mortalidad significativa, por ende pues hacer el diagnóstico es bastante apropiado. Si cogemos esta probabilidad pretest de 0.00075 y utilizamos los hallazgos antianabólicos del cortisol y le sumamos estos 3 LRs positivos más el cuadro clínico típico, nos daría para Colombia una probabilidad post-test de 86% para síndrome de Cushing. En Estados Unidos, que la población es más grande, la prevalencia es más alta, daría hasta un 95% de probabilidad post-test solamente con estos hallazgos. La osteoporosis debe ser diagnosticada radiográficamente. Lo que es más específico es un Z-score menor a -2 en columna lumbar. El grosor de la piel debe medirse en el dedo medio de la mano no dominante, en la cara dorsal, en la articulación interfalángica proximal. Se hace una plicometría, ya les muestro en fotos cómo, y si el plicómetro muestra menos de 2 milímetros, es positivo para piel delgada. Eso es algo que pues, en la práctica clínica no se hace, pero que tiene el LR más elevado. Y la equimosis deben ser 3 o más equimosis que midan más de 1 centímetro de diámetro y que no estén asociadas a traumas. En cuanto a la plicometría, debería utilizarse en teoría un plicómetro así, con una reglita. Se hacen los pliegues, se mide, y si mide menos de 2 milímetros, la piel se considera como delgada y sería positivo para piel delgada y sería un hallazgo bastante significativo clínicamente para pensar en Cushing. En cuanto a la clínica, los hallazgos discriminativos más importantes,
los moretones que se hacen sin trauma, la pletora facial, la miopatía proximal, las estrías, especialmente si son violáceas y son de color pues, oscuro y más de 1 centímetro de ancho, y en los niños que pierdan la velocidad de crecimiento y que empiecen a ganar peso. El resto de los hallazgos clínicos realmente no son discriminativos y pueden estar presentes en muchas otras patologías que son como diagnósticos diferenciales. Y en el contexto de nuestra paciente, pues realmente no se debe hacer un test, un tamizaje para Cushing a todos los pacientes. Tienen 4 indicaciones claras. 1, los pacientes que tienen características inusuales para la edad, por ejemplo, un paciente joven con osteoporosis o con hipertensión. En el contexto de nuestra paciente, los pacientes que tienen características progresivas y múltiples, especialmente aquellas que son más predictivas del síndrome de Cushing, los niños que no crecen y que empiezan a engordarse, y los pacientes que tienen un incidentaloma adrenal compatible con adenoma. Y debe tenerse siempre en cuenta, antes de empezar el tamizaje, todas las condiciones que pueden generar pseudo-Cushing. Hay unas en las cuales la clínica puede ser presente y como más sugestiva, y hay otras en las que es menos probable encontrar las características clínicas. En donde se encuentran las características clínicas más probablemente el embarazo, los trastornos depresivos y otras condiciones psiquiátricas, la dependencia al alcohol, la resistencia a los glucocorticoides, la obesidad mórbida y la diabetes mellitus mal controlada. Y otras condiciones como por ejemplo cualquier tipo de estrés por enfermedad, por hospitalización, dolor, la malnutrición y la anorexia, el ejercicio crónico e intenso, la amenorrea hipotalámica y el exceso de la globulina que se pega al cortisol. También hay que tener en cuenta, antes de pedir tests de supresión con dexametasona, las limitaciones con este examen, porque los pacientes que están tomando, por ejemplo, anticonvulsivantes como la carbamazepina, como la fenitoína, esos medicamentos pueden hacer que generen falsos positivos porque inducen el metabolismo de la dexametasona. Y los pacientes que están tomando antidepresivos, en el contexto también la fluoxetina y la sertralina, ralentizan el metabolismo y podrían dar falsos negativos. Los pacientes con insuficiencia hepática o renal también podrían dar falsos negativos. Los pacientes que no cumplen con la toma del medicamento, los pacientes que tienen absorción intestinal reducida, todo esto debe tenerse en cuenta pues, antes de hacer la tamización. La tamización, tenemos 3 pruebas: el cortisol urinario libre en orina de 24 horas, que tiene algunas limitaciones, especialmente en enfermos renales crónicos o pacientes que no recolecten bien la muestra, el cortisol post-dexametasona de 1 miligramo y el cortisol en saliva a las 11 o 12 de la noche. Estos son los valores de referencia. En nuestra paciente teníamos este cortisol urinario en 339, teníamos 2 valores de cortisol post-dexametasona, 1 miligramo elevados los 2, por ende, con eso nos pudimos ir hacia el diagnóstico de síndrome de Cushing. Y según el algoritmo de las guías de práctica clínica, el punto de corte de la ACTH para considerarla elevada es mayor a 10. Teníamos una ACTH de 83.6 en nuestra paciente, por ende nos fuimos hacia este lado del algoritmo. Si saliera menor a 10, consideraríamos que es ACTH independiente y pensaríamos que el problema está en las adrenales, por ende habría que buscar el desorden en ese lugar. En este contexto pedimos la imagen, la resonancia de silla turca contrastada, y se pueden hacer unos test de estimulación. Si el adenoma resultara ser mayor a 6 milímetros, uno podría considerar de una vez la cirugía. Si es menor a 6 milímetros, pues realmente ahí es un poco difícil de interpretar. En este caso podría haber hasta 10% de la población que tengan incidentalomas y no necesariamente que sea el productor de ACTH, entonces pues habría que hacer la diferenciación en este caso. Y en este caso se hizo el test de simulación, que no dio superior al 50%, y la resonancia, que tampoco dio sugestiva. Por eso pasamos al paso del cateterismo de senos petrosos. En este caso, si el cateterismo da negativo, se pensaría más en una secreción ectópica y habría que buscar el tumor en alguna otra parte, abdomen, cuello, pelvis. Y si diera positivo el cateterismo de senos petrosos, ya podríamos hacer el diagnóstico confirmado de la enfermedad de Cushing. Y en caso de que todo diera negativo, habría que hacer un seguimiento imagenológico. En cuanto al cateterismo de senos petrosos, hay unas consideraciones anatómicas que se deben tener en cuenta. Los senos petrosos pueden tener hasta 5 tipos, se han descrito. El tipo 1, que es el más común, hasta el 45%. El seno petroso inferior se une con la vena condilar y desembocan en la yugular interna. En el tipo B, la vena condilar es un poquito más gruesa. En el tipo C es plexiforme. En el tipo D no desemboca en la vena yugular interna, y en el tipo 4 desemboca un poco más abajo. Entonces, si se tienen estas consideraciones anatómicas en cuenta, eso podría generar alteraciones en el resultado del cateterismo de senos petrosos. Y lo que se debe hacer en el cateterismo de senos petrosos
pues debe ser un procedimiento bien juicioso, tomar las muestras basales de prolactina y ACTH, tomar una muestra de cortisol basal, hacer estímulo con CRH ovina u humana y después se infunden 10 microgramos de desmopresina. Las muestras se deben tomar a los 3, a los 5 y a los 10 minutos, tanto centrales como periféricas. Se debe medir la prolactina como control de calidad y esta prolactina debe ir en un tubo sin anticoagulante y los frascos deben estar previamente marcados, deben ser conservados en cadena de frío y embalaje pues, adecuado. Los resultados, lo que hablábamos ahorita. Entonces, para que se considere positivo para origen hipoficiario, entonces la ACTH de senos petrosos versus periférica debe ser mayor a 2 en condiciones basales y la ACTH en seno petroso versus periférica posestímulo debe ser mayor a 3 para que se considere positivo, para que la secreción esté localizada en la hipófisis. Y la relación para considerar lateralización entre ambos senos debe ser mayor o igual a 1.4. Si esto da positivo, se consideraría ya confirma la enfermedad de Cushing. Y el control de calidad se hace con la prolactina. La prolactina debe estar por encima de 1.8 en seno petroso versus periférica para que se considere que el cateterismo fue exitoso. Si la relación especialmente es menor a 1.2, se podría considerar que la muestra no proviene de sangre hipoficiaria y que el procedimiento no es fiable. Entonces, con nuestra paciente hicimos el diagnóstico de síndrome de Cushing, ACTH elevada, el test de altas dosis de dexametasona, el adenoma y el cateterismo nos permitió determinar que el origen era hipoficiario y pues cuando la paciente mejoró, entonces hicimos el diagnóstico interrogado de síndrome de Cushing cíclico. Y para hacer una revisión corta del síndrome de Cushing cíclico, entonces este consiste en que se produce un síndrome de Cushing, pero la secreción de cortisol exagerada se da de manera intermitente. Eso es un subgrupo pequeño de pacientes y fácilmente puede pasar desapercibido en la práctica clínica y eso pues hace que se demore el tratamiento y el diagnóstico. El cortisol en individuos sanos se secreta usualmente en picos, uno en la mañana y el nadir en la noche, y hay unos picos ultradianos e infradianos, dependiendo que se secretan en individuos sanos. El ultradiano es en periodos menores a 24 horas, sean 6 a 9 picos, cesa, y ese periodo se repite más o menos cada 3 horas, y esto se da en un periodo de 24 horas. Y el infradiano son aquellos que duran más de 24 horas. En el síndrome de Cushing se pierde este ciclo circadiano normal y en el síndrome de Cushing cíclico el hipercortisolismo está presente de manera intermitente. En interciclos el cortisol se puede encontrar normal, se puede encontrar bajo o se puede encontrar elevado. La clasificación única que se ha propuesto clásicamente para el síndrome de Cushing cíclico es esta, por Shapiro en 1991. Básicamente, la mayoría de los pacientes se encajan en estas dos primeras categorías, en las cuales hay una hormonogénesis cíclica regular y la clínica puede ser variable o puede ser periódica, concomitante con estas manifestaciones hormonogénicas. La prevalencia del síndrome de Cushing cíclico es mucho más rara que las otras 4 causas principales que ya se habló. Lo que pasa es que hay estudios que sugieren que esta ciclicidad es mucho más frecuente de lo que se piensa. Lo que pasa es que no se diagnostica, ya sea porque el síndrome remite o porque se le da tratamiento, entonces no se llega a ver la ciclicidad o porque no se hace el estudio juicioso y persistente de manera cuidadosa. Pero se podría pensar que hasta en el 40% de los pacientes con síndrome de Cushing clásico podría haber un síndrome de Cushing cíclico. En cuanto a las causas, la principal es la enfermedad de Cushing, hasta en el 68%. La segunda causa es la secreción ectópica de ACTH, hasta en el 26%. Y la tercera causa son las adrenales primarias, hasta en el 11%. En este caso, la secreción ectópica más frecuente son tumores carcinoides, no es el CA de células pequeñas pulmonares. Y hasta en el 15% de los pacientes podrían no encontrarse el tumor. Al hacer una búsqueda en PubMed reciente, esto se hizo la semana antepasada, buscando cíclico, periódico o intermitente y Cushing o hipercortisolismo desde 1960 hasta 2019. Los reportes de casos que hay son muy pocos. Y de hecho, si uno empieza a buscar los abstracts de alguno de estos reportes de casos, uno se podrían excluir de esta búsqueda. Realmente hay muy pocos casos reportados en esos años, desde 1960 hasta 2019. De Cushing cíclico hay muy poco. Las hipótesis fisiopatológicas del síndrome de Cushing son 4. Realmente son hipótesis, todavía no se sabe muy bien la causa. La primera es que las células tumorales se necrosen y se mueran y vuelvan nuevamente a crecer y esto genera el hipercortisolismo periódico. Esto se ha encontrado porque en las pituitarias que se han removido de los tumores se han encontrado piedras calcificadas y se han encontrado necrosis que sugieren pues el sangrado y la necrosis. Otra hipótesis que se tiene es que haya persistencia del feedback negativo del cortisol en la ACTH de las células tumorales. La tercera hipótesis supone un origen hipotalámico relacionado con los neurotransmisores, porque se ha visto que en los pacientes que reciben ácido valproico, que es un agonista de GABA, estos pacientes suelen disminuir la CRH, pero la ACTH se mantiene intacta y se cree que la noradrenalina, dopamina, acetilcolina puedan tener algo de influencia en la fisiopatología del síndrome de Cushing cíclico.
Y la última hipótesis tiene que ver con regulación paracrina o autocrina por otras hormonas. Se ha visto que en los pacientes que tienen tumores ectópicos que también tienen receptores para grelina u hormona de crecimiento, también podrían tener alguna influencia en la secreción de cortisol abundante. Y al ver las características clínicas del síndrome de Cushing, se ha visto, esto fue un estudio que se hizo en 2007, se cogieron los reportes de caso que había en la literatura, se pudieron agrupar 65 y se hizo pues una tabla de estadísticas. El 72% de estos 65 casos eran mujeres, tenían más o menos de 41 años en promedio. Las características de Cushing, es decir, tenían 2 o más de hipertensión, cifras glucométricas elevadas, obesidad, de signos discriminativos de Cushing, hasta el 94% de estas pacientes lo tenían, y lo que llama la atención acá es que los ciclos de hipercortisolismo podrían durar desde 3 días hasta 510 días, y los ciclos intercíclicos podrían durar hasta 2160 días. Entonces, para sospechar el síndrome de Cushing cíclico, primero pues hay que pensar en un paciente que tenga la clínica bien clara, pero que la bioquímica sea discrepante. La segunda, lo segundo es pensarlo cuando los laboratorios iniciales son anormales y después llegan normales. Y la tercera es cuando hay sospecha clínica, pero no se correlaciona con los paraclínicos. La aproximación diagnóstica se hace muy similar al síndrome de Cushing clásico. Lo único que hay que tener en cuenta acá pues, es que es intermitente, entonces hay que repetir las mediciones. Lo que hay que hacer acá en el síndrome de Cushing es que estos test de estimulación con dexametasona podrían dar una respuesta paradójica al cortisol. El cortisol podría salir normal o podría salir elevado. Por eso no se recomienda utilizar esta prueba de tamizaje inicialmente, y lo que se debe hacer es medir el cortisol en 24 horas y el salivar en la noche, y hacer mediciones repetidas de manera que se logre documentar 3 picos y 2 valles. Si el síndrome de Cushing cíclico es leve o subclínico, las mediciones deben ser repetidas y ahí se podrían utilizar test de estimulación de dexametasona o SRH. Y los diagnósticos diferenciales principales, el facticio debe sospecharse cuando el paciente tiene múltiples mediciones de laboratorio que son discrepantes, e incluso hay pacientes que pueden contaminar las muestras con hidrocortisona, o que pueden estar tomando glucocorticoides sin saberlo, o que pueden estar tomando glucocorticoides sin decírselo a su médico. Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer la medición repetida de las pruebas. Y los pacientes que tienen resistencia a corticoides, que se sospecha cuando tienen un hipercortisolismo bioquímico marcado, pero la clínica no es sugestivo. En cuanto al tratamiento, pues depende de la causa. El tratamiento es similar pues, al síndrome de Cushing clásico. La enfermedad de Cushing, pues la mayoría de las veces se maneja con neurocirugía. Cuando es ectópica, se maneja resecando el tumor. Hay medicamentos que ayudan a disminuir los corticoides, el ketoconazol, la metilapona, el mitotane, y en casos excepcionales se podría hacer una adrenalectomía bilateral para disminuir el hipercortisolismo. Y en cuanto al pronóstico, es diferente un poco al síndrome de Cushing clásico, donde el 80% de los síndromes de Cushing podrían tener una tasa de curación. Aquí la recurrencia es más alta, podrían recurrir hasta el 63%, y la remisión es baja, hasta el 25% remiten y el otro 75% no. Entonces, estas eran las preguntas de discusión que les traíamos, que yo creo que ya discutimos para finalizar nuestro caso clínico. Pero tú podrías regresarte a la fisiopatología de ciclos que pusiste por ahí y explicarlos un poquito. Uy. ¿Cómo es la cosa? Es que lo que te decía, normalmente lo que yo había leído, un cíclico es